Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a esta charla denominada Situación del COVID-19 en niños en Chile, organizada por el Departamento de Epidemiología, la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública. Además, esta charla ha sido posible realizarla con el apoyo del Hospital Digital del Ministerio de Salud, quien brinda el apoyo técnico y también humano para hacer posible este encuentro. El objetivo de la charla de hoy es difundir la información relacionada con el COVID-19 en niños en Chile a partir de la vigilancia epidemiológica del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y también los datos recogidos desde las sociedades científicas. Para comenzar, quiero dejar con ustedes al doctor Rafael Arauz, que es médico infectólogo y es jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, que nos va a dar unas palabras de bienvenida y una introducción al tema. Doctor, cuando quiera Hola, puede comenzar. sí, hola, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a los panelistas, especiales gracias a Silvina por todo el esfuerzo de organizar este seminario y el apoyo también que nos presta Hospital Digital. Como ustedes saben, estamos en una etapa avanzada, ¿cierto? Terminando probablemente lo que fue la primera ola pandémica. Algunas zonas del país están experimentando ya segundas olas. Y estamos en un momento en que probablemente todo la parte inicial de comprender y ser capaces de adquirir datos está empezando a ser de alguna manera superada, y es súper importante que avancemos en la caracterización de los grupos especiales que han también sido afectados durante la pandemia, como son los niños, niñas y adolescentes. Así que este de alguna manera es un punto de partida para seguir avanzando en este camino. Vamos a mostrar una pincelada de lo que es la situación actual de la pandemia, para ponernos en contexto, que voy a mostrarles a continuación, y después vamos a hablar temas ya más relacionados con el grupo que nos convoca. Así que eso. La subsecretaria se disculpó de participar, ella está interesada en dar las palabras de bienvenida, pero está en una reunión y no ha logrado salir de ella, así que en honor al tiempo vamos a continuar. ¿Ven ahí bien? Ahí está perfecto, gracias. Ok, entonces, en líneas muy generales, ¿cierto? Estamos a 6 meses y medio del diagnóstico del primer caso. En estos momentos tenemos cerca de 450.000 casos confirmados a lo largo del país, cerca de 50.000 casos probables, y de estos son casos activos por el criterio arbitrario que ustedes conocen de 14 días desde el inicio de síntomas, de 13.026. Hay una discusión acalorada y si debiéramos recalcular los activos basado ahora en lo que hemos aprendido, que el periodo de contagiosidad un poquito más corto, de 10 días, pero por ahora hemos decidido mantenernos con este criterio. Por lo tanto, esto es de la misma forma que se han calculado los últimos 3 o 4 meses. Los casos recuperados en el fondo es una resta simple, aritmética, y no son recuperados clínicos, simplemente son gente que pensamos que ya no está contagiando a otras. El último día tuvimos 1.000 casos, que obviamente hay que tomarlo con mucha precaución porque hay una caída en el número de notificaciones, también se hicieron muchos menos exámenes, y esto es producto del fin de semana largo de Fiestas Patrias. Como siempre nos movemos alrededor de un 20-30% de personas asintomáticas, que son la gran mayoría de ellas detectadas por el esfuerzo de búsqueda activa de casos que se hacen a lo largo de Chile, por eso se hace ese desglose allá. Así que bueno, esta es la situación al día de hoy. Hay cerca de 1.000 pacientes en unidades de cuidado intensivo, 120 de esos están en estado crítico, una definición, ¿cierto?, que es media cualitativa, por ponerle algún nombre, lo que nos entrega la gente de gestión de camas críticas, y pacientes conectados a ventiladores invasivos, ahí 685. En relación a la trayectoria del SARS-CoV-2 en el país, como ustedes bien conocen, los paneles A y B de la izquierda muestran la misma curva. La diferencia es que es por fecha de inicio de síntomas arriba y por fecha de notificación abajo. La fecha de notificación tiene este efecto como de sierra, que es bien característico, que pasa en todos los países y que tiene que ver con los fines de semana. Y con la búsqueda activa de casos, que esto es lo que se explica más a la derecha. Y como ven, hubo un inicio bastante lento, un ascenso
que fue sostenidamente lento en los primeros 2 meses de pandemia, hasta que hay una explosión en mayo, llegando, ¿cierto?, al peor momento alrededor de junio, después bajando en forma notable hasta el momento que nos encontramos ahora, en que lamentablemente no hemos logrado bajar de 1.500 a 2.000 casos diarios, pero coincide estos números con el inicio de la búsqueda activa de casos, por lo tanto hay definitivamente un mayor esfuerzo diagnóstico y estamos haciendo cerca de 30.000 a 35.000 PCRs al día. La zona como más gris al final muestra, ¿cierto?, las semanas que todavía se están construyendo, por lo tanto hay que interpretar con cuidado esa caída, no es para nada, no significa que la epidemia esté controlada, y de hecho eso les muestro al lado derecho, en la curva estimada de casos, en que ustedes pueden ver en naranjo cuáles son los casos que esperaríamos tener ahora, un poco considerando lo que ha sido el rezago diagnóstico de todo el periodo que llevamos. Como ven, las barras de incertidumbre no son para nada muy altas y ha sido en general un buen estimador de lo que realmente tenemos. Por lo tanto, deberíamos estar más o menos igual que como veníamos, como entramos al 18, con 1.500 a 1.800 casos al día, pero no con 1.000 casos al diario como estamos informando hoy día, de acuerdo a la caída, como les digo, de las notificaciones. Esta ha sido una característica de la epidemia en Chile. Las escalas varían, así que no es que en todos lados hayan tenido la misma cantidad de casos, pero lo importante es mostrarles cómo las curvas epidémicas en cada una de las regiones han tenido diferencias significativas. La metropolitana se parece mucho a la curva nacional aquí, al centro, porque la mayoría de los casos, ¿cierto? Pero hay zonas como, por ejemplo, Magallanes, que tuvieron el primer brote muy temprano, después tuvieron un brote aislado relacionado a lugares de trabajo, de Esquera, que fue controlado súper adecuadamente, y ahora tuvimos esta segunda ola, entre comillas, que ha sido muy intensa y que estamos con la cabeza puesta en esa región, ¿cierto? Araucanía ha mostrado este comportamiento de que siempre nos tiene como nerviosos de que en algún momento vaya a haber una explosión de casos. Sin embargo, yo creo, y la hipótesis que tenemos es que han logrado desde el primer momento tener una gran trazabilidad y una situación epidemiológica muy controlada, en que los brotes han sido detectados a tiempo y eso ha permitido que naveguen con relativa estabilidad. Y un poco eso, mostrarles la idea es que tenemos epidemias asincrónicas en el país y eso agrega complejidad a las decisiones que uno tiene que ir tomando. Esto es para contarles cómo entramos al 18 de septiembre. La curva final que cae es producto de la disminución de contagios del 18, pero veníamos una curva de contagios, un R efectivo alrededor de 1 ya en más o menos un mes, y estaba tendiendo a disminuir antes del 18, o sea, ya entrando al 18, el día 17, la curva estaba bajo 1 con intervalos de confianza que no tocaban el 1. Y esto más o menos es consecuente con lo que vemos a nivel regional, por supuesto que con variaciones, zonas que están mejor que otras. Aysén se ve muy feo, eso es producto de un brote reciente que estamos teniendo en Coyhaique y que debiera controlarse pronto porque, de nuevo, la trazabilidad es bien clara, hay menos gente, y está bien claro cuáles son los sujetos contagiados. Y Magallanes también, de alguna manera, concordante con las acciones que se fueron tomando ya hace 3 semanas más o menos, el R comenzó a bajar y se está acercando a niveles bastante más decentes, y eso coincide con una disminución en el número de casos. Esto simplemente para mostrar que todo el país ha sido afectado, ¿cierto? A la izquierda la tasa de incidencia, si uno mira la evolución a lo largo del tiempo, ve que se fueron pintando cada vez más oscuras las distintas regiones. Actualmente hay un compromiso bastante homogéneo, hemos tenido una epidemia que ha afectado a todo el país en la práctica. A la derecha arriba ven la distribución de casos por edad y sexo. No me voy a detener acá porque es el tema de la presentación siguiente, pero tenemos, ¿cierto?, una concentración de casos entre los 20 y los 65 años, que es bastante equilibrado entre hombres y mujeres, y en los extremos de la vía, el grupo de los 0 a 4 años tiende a tener un poquito más de casos que los otros grupos, pero probablemente son diferencias que no son significativas. Cuando vemos los hospitalizados por edad y sexo, en el panel de abajo a la derecha, ven que más o menos se hospitalizan igual los hombres que las mujeres hasta el grupo de los 50 en adelante, cuando empiezan a hospitalizarse más los hombres, y eso es un dato interesante que se repite en todo el mundo.
Acá están los fallecidos. Este ha sido un tema de discusión de todo tipo, de todo nivel. Desde el punto de vista técnico, que es lo que nos interesa, les puedo decir que tenemos cerca de 16.500 fallecidos, ¿cierto? Tantos con como sin confirmación de laboratorio. Eso es un tremendo número, pero por otro lado, cuando miramos el exceso de mortalidad, vemos que gran parte del exceso de mortalidad en Chile se explica por los casos que tenemos contabilizados, por lo tanto no debiéramos tener grandes sorpresas en cuanto a otras causas de muerte. Y ahí está la curva, como ustedes pueden ver, se estanca, parecido a lo que pasa con la curva de casos. Si miramos la media móvil, que no la dibujé, hay una leve disminución que ojalá siga, que continúe, y eso se ve aún mejor cuando uno mira la curva por fecha de inicio de síntoma y no por fecha de función, como les voy a mostrar después. Ahí tenemos los gráficos a la izquierda abajo, las tasas observadas, la Metropolitana y Antofagasta están por sobre la media del país. Y después, bueno, el desglose que ustedes pueden revisar. A la derecha arriba ven cómo los fallecidos se comportan según el antecedente de hospitalización. Esto no calza con los números totales que les informé antes porque son los datos que están confirmados con datos en Epivigila, por lo tanto hay un poquito menos de fallecidos que lo que está escrito, pero la tendencia es esa. Y lo importante es mostrar que la curva se separa claramente, ¿cierto? Y se fallece mucho más la gente que se hospitaliza. Sin embargo, hay un número relevante de gente que nunca llega a hospitalizarse y que se mantiene en el tiempo pese a la situación actual en que no tenemos una situación de estrés asistencial relevante. Por lo tanto, es un grupo que hay que ir a mirar en forma detenida porque no se están hospitalizando y está falleciendo esa gente en las casas. Abajo es un gráfico que hicimos un poco para seguir el ejercicio que hicieron los españoles, ¿cierto? Y ven cómo la mortalidad cuando se toma por fecha de inicio de síntomas, los fallecidos por fecha de inicio de síntomas, van disminuyendo y estamos alrededor de 50, 40 fallecidos al día, y esperamos que eso siga disminuyendo y que ante una eventual segunda ola partamos con un número bajo de fallecidos. Finalmente, para mostrarles un poco lo que ha sido el esfuerzo diagnóstico, ustedes saben, Chile ha tenido desde el principio una intención de hacer la mayor cantidad de test que podamos. Eso ustedes lo pueden ver en la izquierda abajo, se ve cómo es la tasa de test semanal por 1000 habitantes, cómo ha ido aumentando hasta llegar a 10 test por 1000 habitantes, lo que está muy por sobre el 1 por 1000 que sugiere la OMS, y también arriba en el mismo panel de la izquierda ven cómo se comporta la positividad a nivel nacional. Esto por supuesto tiene variaciones diarias y también varía según si uno separa las series de búsqueda activa de casos con consulta espontánea. Hay siempre entre 5 y 10 puntos de diferencia, pero es una tendencia ya bien sostenida y que prácticamente todas las regiones presentan, salvo Magallanes, O'Higgins, y en algunos momentos ha sido también un problema en la cuarta región. A la derecha tenemos un análisis que vamos a detallar en los próximos días, pero que es muy interesante porque vemos el rezago diagnóstico y lo separamos en dos compuestos, en lo que el rezago debido un poco a las conductas de la gente, a cuánto se demora alguien en consultar al médico, que es lo que ven abajo a la izquierda, y a la derecha está el procesamiento de laboratorio, o sea, cuánto depende más de la gestión hospitalaria. Y van bien de la mano, la gestión ha sido mucho más fluctuante, pero aquí hay mucho espacio para mejorar. Como ustedes pueden ver, solamente un 50% de las personas consultan antes de 48 horas al doctor desde el inicio de los síntomas, y eso definitivamente es algo que se puede mejorar, deberíamos estar sobre el 75, ojalá sobre el 80% de la gente consultando precozmente, y ahí yo creo que los invito a todos a entregar ese mensaje que si uno por A, B o C motivos no va a poder consultar rápido al doctor y tiene síntomas de COVID, hay que aislarse, ¿cierto?, en forma preventiva y avisarle a sus contactos para tratar de cortar la cadena de transmisión antes incluso de ir al doctor. Y a la derecha es más pega, ¿cierto?, de nosotros, del Ministerio y la autoridad, de gestionar bien los laboratorios para que los tiempos de procesamiento y de notificación al MinSal sean más rápidos. Finalmente, esto es una cosa interesante que estamos mirando, cómo se ha comportado la positividad a SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo, pensando en que quizás esta segunda ola que eventualmente vamos a experimentar ocurriría en menores en gente más joven, pero como ven ahí ha sido bastante homogéneo, no hay grandes diferencias y las positividades son bastante similares en los distintos grupos etarios. Así que eso. Bueno, sin más, esa es la situación. Acá tengo una muestra, ¿cierto?, de lo que vamos a
a comentar a continuación, y dejo con ustedes a Silvina para que nos cuente un poco más de los datos que hemos ido recolectando acerca del grupo de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y la introducción a este interesante tema. A continuación, entonces, queremos dejar con ustedes a Silvina Alvarado, que es enfermera matrona y es magíster en epidemiología, profesional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Les recordamos también que pueden hacer sus consultas y dejarnos sus comentarios a través del chat. Estos van a ser recopilados por nuestros moderadores y van a ser respondidos al final en un panel de preguntas y respuestas. Además, les queremos contar que esta charla va a quedar grabada y posteriormente va a ser subida al canal de YouTube de Hospital Digital. Silvina, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Muy buenas tardes. Lo que les voy a presentar en representación al Departamento de Epidemiología y todo el equipo de la red de vigilancia epidemiológica del país tiene que ver con la epidemiología en Chile del COVID-19 en niños, la vigilancia en la red. Como bien decía Rafael, el ya poder presentar valores era una necesidad, poder al menos dar un análisis descriptivo de lo que está pasando en esta población del país, era una necesidad de hace mucho tiempo, y creo que qué bueno que se alinearon los astros para que pudiese darse. Como les decía, este es un análisis descriptivo de los casos confirmados y probables de niños, niñas y adolescentes. La fuente de información siempre es la plataforma Epivigila, que como saben es nuestra plataforma de notificación obligatoria de enfermedades transmisibles. Este análisis, los datos que les voy a presentar, son de la base de datos descargadas el día 20 de septiembre a las 6 de la mañana. ¿Ya? Y además ahí hay una completitud de la información de acuerdo a los datos de funciones del Departamento de Estadística e Información en Salud. Como les decía, la población son los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años, entre la semana 10 a la 38 según la fecha de inicio de síntomas, dado que el primer caso notificado de niños fue el 4 de marzo. El caso se define de acuerdo a la resolución exenta 933 del 23 de marzo y que corresponde a todos aquellos identificados como confirmados y probables. El equipo de trabajo para poder levantar esta información es la red epidemiológica del país, conformada por los delegados de epidemiología de las instituciones, los epidemiólogos de las secretarías regionales ministeriales y los profesionales del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Para comenzar entonces, a la fecha, en el periodo que les mencionaba, el total de casos COVID-19 en niños es de 46.354 niños. Esto corresponde al 9,2% del total de COVID del país de todos los grupos etarios. Y estos 46.000 corresponden al 1% del total de niños, niñas y adolescentes. El 49,2% corresponde a hombres y el 50,8% a mujeres. Y abajo ahí podemos ver cómo se ha comportado la curva según la fecha de inicio de síntomas, la tasa de incidencia por semana epidemiológica. La tasa de incidencia acumulada ha sido de 979,2 por 100.000 niños, niñas y adolescentes. Aquí a la derecha tenemos un gráfico donde podemos ver la comparación desde la representación de la misma curva de los niños, niñas y adolescentes y la curva de total país, cómo se ha comportado desde la semana 10 hasta la semana 38. Alrededor de la semana 19 es cuando se produce el despegue, la separación estadísticamente significativa entre la curva de los niños, niñas y adolescentes y la curva del resto de la población. Y más o menos comienzan a tener un comportamiento similar alrededor de la semana 29, que corresponde más o menos al 12 de julio. ¿Ya? Esta curva, al mirarla, y aquí es cuando uno llama luego entonces a la academia y
también a todo el equipo, que es el proceso de reflexión que nos queda ahora que podemos mirar los datos descriptivos, es que el comportamiento de la curva tiene como dos etapas. Esta primera, donde está la separación del comportamiento de los niños y de los adultos, del resto de la población a nivel nacional, para poder hacer un análisis reflexivo de qué es lo que sucedió con las medidas tomadas, con la cuarentena, con la suspensión de clases, entendiendo que la suspensión de clases fue más o menos en este periodo. Y un segundo comportamiento de la curva que tiene que ver con este comportamiento muy similar entre la población general y la población de niños, niñas y adolescentes. Puede tener que ver con la transmisión intradomiciliaria, la estrategia de testeo y trazabilidad. Eso es todo un análisis que debemos hacer una mirada ya más analítica poco a poco. En estos momentos, a la semana 38, había, porque ya estamos en la semana 39, 3.313 niños activos, que corresponden al 23,6% de todos los activos a nivel nacional, y corresponde a 0,9% del total de niños, niñas y adolescentes del país. Hay 42.998 niños recuperados, que ellos corresponden al 10,2% del total de recuperados COVID-19. Y esto, ¿ya? En Chile, aproximadamente el 4,3% de todos los diagnosticados corresponden a población extranjera. En Chile se estima, según los datos INE del censo 2017, que la población extranjera de población de 19 años y menos es más o menos el 4%. La población extranjera de niños diagnosticados COVID en Chile es muy diversa, de distintos países, de Argentina, Venezuela, Colombia, Guinea Ecuatorial, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia, según cómo está representado ahí en el mapa, ¿ya? Y respecto a los pueblos originarios, tenemos un porcentaje que es representativo a la distribución, donde el principal pueblo originario es mapuche, lesilla aymara y quechua. La positividad, como mostraba el doctor Arao en esta gráfica, la positividad en niños es de 16%, la positividad acumulada, ¿ya? Al periodo es de 16%, y el de la población general, según el informe diario publicado en www.gov.cl, que son los informes oficiales, el 21 de septiembre es de 14,6 a nivel nacional general. Cuando hacemos una mirada más detallada, descriptiva de los niños COVID-19, entre 0 y 18 años, si lo miramos por grupos etarios, en el transcurso de la pandemia la distribución ha sido más o menos estable, ¿ya? Donde los menores de 2 años corresponden al 13,2, de 2 a 5 años el 15,5, 6 a 10 años el 21,3, 11 a 14 años el 20,3 y de 15 a 18 años el 29,8% del total de este grupo etario, y hay 379 recién nacidos, ¿ya? Cuando miramos los signos y síntomas, al parecer los niños son, los signos y síntomas muy similares a los adultos, quizá, y después vienen presentaciones de los clínicos, podrán decir si son más oligosintomáticos, pero los principales síntomas que el EpiVigila nos reporta es cefalea con 39,6, tos 38,3, fiebre con un 35,8 y mialgia, sin desconocer que gracias a los textos que escriben los mismos médicos sobre otros síntomas podemos saber que la coriza también se presenta en un número importante de niños, vómitos, decaimiento, inapetencia, eritema y exantema, conjuntivitis, mareos, otalgia, y otros síntomas raros, que son 1 o 2, como fotofobia, vasculitis, adenitis, disuria, artralgia y muchos más, lipotimia, epistaxis, lumbalgia, disfonía, que todo lo que ustedes escriben, el equipo clínico escribe, se trata de sistematizar para poder levantar esa información. Del total de niños COVID positivo, el 18,4
ha sido asintomático, ¿ya? Cuando miramos los asintomáticos a nivel nacional, es el 14%. Y cuando miramos de mayores de 19 años y más, ese es el 13,6%. Más o menos para poder también invitar a la reflexión de que la población infantil tiene un mayor porcentaje en la detección de asintomáticos. Cuando hacemos la mirada respecto a la gravedad, el 11,8% de los niños COVID tiene comorbilidades, y eso puede ser también una representación de los niños en Chile, donde lo más común y el mayor porcentaje en el total de niños está dado por el asma, luego describen otras, luego la obesidad y finalmente la enfermedad pulmonar crónica. El total de registro de niños fallecidos donde están registrados el COVID-19 son 39, 21 hombres y 18 mujeres. 25 casos de ellos tenía comorbilidad, y aquí el niño podía tener una o más comorbilidades. 12 aparece registro que era otra comorbilidad, distinta a la que está establecida en el EpiVigila. 7 inmunocomprometidos, 4 con enfermedad neurológica crónica, 3 tenían enfermedad pulmonar crónica, 2 cardiopatía y 1 tenía asma. 24 niños eran menores de 1 año, 5 niños de 1 a 2 años y 10 niños eran mayores de 2 años. La letalidad entonces del COVID-19 en menores de 0 a 18 años es de 0,08, y a nivel nacional la letalidad es de 3,3. Dado el tiempo y que hay muchas presentaciones interesantes, hay una mirada global general respecto a el comportamiento a nivel regional. En cada región en gris ahí está establecida la tasa de incidencia acumulada de cada región, y al ladito en el huevito está el número de activos que hasta el domingo nos aparecieron, ¿ya? Y en eso, en la tasa de incidencia acumulada, la región de Magallanes es la que tiene la mayor tasa de incidencia acumulada en niños, niñas y adolescentes, y le sigue la región de Atacama, luego la región metropolitana. La región de Magallanes es la que tenía un mayor despegue en el último periodo, las últimas 3 semanas, se ha puesto en el primer lugar en la tasa de incidencia acumulada. Sin embargo, la mayoría de las regiones está disminuyendo su incidencia en este grupo etario, ¿ya? Para englobar esta información, algunas reflexiones para que todas las tengamos en cuenta, es que los niños requieren protección. Los niños, niñas y adolescentes necesitan protección para enfermedades transmisibles y no transmisibles, vacunación, salud mental, salud física, nutrición y control de salud. Debemos tener una visión integral, que los niños, niñas y adolescentes deben ser vistos en todas sus dimensiones en tiempos de pandemia: salud, convivencia y contacto social con sus pares, desarrollo psicomotor y de habilidades y seguridad. No debemos dejar de lado los derechos del niño, mirar las necesidades de los niños desde su perspectiva y trabajar como adultos para velar por sus derechos. Educación, entretención, salud, ser escuchados. Los niños pueden estar pagando un alto precio. Trabajo con la comunidad. Y esta reflexión es para dar la introducción a la siguiente presentación, que continúa la mía, antes de la presentación de nuestros invitados clínicos, que es de la doctora Javiera Pacheco, coordinadora de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y que es mirar la situación local, comunal, y trabajar en conjunto con la comunidad para permitir el mayor y mejor desarrollo y protección de los niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Y la semana pasada la OMS, en su reporte semanal, ellos hicieron le dieron el tiempo a los niños el 15 de septiembre, hicieron toda una reflexión sobre ello, y su frase finalmente con la que me quedo para poder compartirla con ustedes es que la clave es el control de la transmisión comunitaria. Gracias. Dejo el paso a la doctora Javiera Pacheco entonces, para que se conecte.
Entonces, bueno, como ya me presentó Silvina, yo soy Javiera Pacheco, soy médico, magíster en salud pública, estoy en el ministerio desde el 2014, pero normalmente yo soy la jefa del Departamento de Estrategia Nacional de Salud, y en este modo pandemia, como somos parte de la División de Planificación Sanitaria, el equipo de la Estrategia Nacional de Salud está apoyando al equipo de epidemiología en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y desde que se implementó la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento propiamente tal, se me ha perdido que asuma la coordinación de dicha estrategia, que está a cargo de la jefa de división de planificación sanitaria, y yo soy parte del equipo coordinador, ¿ya? En esta presentación voy a hacer un muy breve repaso de los principales énfasis de la estrategia en cada uno de estos pilares, y les vamos a mostrar algunos datos que tenemos a la fecha, ¿ya? El objetivo general de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento es establecer un plan de acción para los casos confirmados, los casos sospechosos y los casos probables de COVID-19 y sus contactos estrechos en todo lo que es el testeo, la trazabilidad, por ende seguimiento y el aislamiento seguro. Con esto buscamos potenciar la coordinación entre los distintos actores de salud, tanto de las secretarías regionales ministeriales de salud, los servicios de salud y la atención primaria en cada uno de los territorios. Tenemos 6 objetivos específicos principales. En lo que es testeo, uno es ampliar la cobertura del examen PCR, acercándolo al nivel comunitario. Como ya mostró el doctor Arauz, el nivel de testeo ha aumentado progresivamente. Diariamente hoy alcanzamos cerca de 30.000 exámenes diarios, por el fin de semana de Fiestas Patrias esto bajó a la mitad, pero en general ya por varias semanas ha sido estable el número entre 30.000 e incluso hasta 35.000 de los exámenes, ¿ya? Y de esos, alrededor de un 30% son por búsqueda activa de casos. El segundo objetivo es disminuir el tiempo entre la detección del caso positivo, ya sea por clínica, o sea, un caso sospechoso, o por laboratorio, o sea, un caso confirmado, y la investigación epidemiológica. 3, en ese momento, aislar a todos estos casos sospechosos desde el inicio de los síntomas o de la primera consulta en un lugar seguro para la cuarentena o el aislamiento. En este caso, si no se consta con las necesidades básicas para un aislamiento seguro, existen las residencias sanitarias como tal. 4, aumentar la efectividad de las medidas de aislamiento y cuarentena a través de la fiscalización aleatoria. 5, potenciar el seguimiento de los casos y los contactos estrechos para asegurar el aislamiento seguro. Y 6, identificar y aislar a todos los contactos estrechos y establecer su cuarentena efectiva dentro de las primeras 24 horas. ¿Cómo se ha organizado la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento? Hay un equipo gestor a nivel del Ministerio de Salud, que está en la jefatura, la jefa de la División de Planificación Sanitaria, y un equipo coordinador que está formado por profesionales del Departamento de Epidemiología y del Departamento de Estrategia Nacional de Salud. Tenemos 16 puntos focales que son de los distintos departamentos de la División de Planificación Sanitaria, cada uno representa a las 16 regiones. A nivel de los equipos regionales tenemos un punto focal regional y una coordinación entre cada servicio de salud de la región, la Seremi y la atención primaria, ¿ya? Y en cada una de las comunas, dependiendo de si es que los centros de salud dependen de los municipios, de las corporaciones de salud o de los servicios propios, se crea un equipo coordinador comunal con equipos de avanzadas territoriales que principalmente tienen la función de analizar la situación de la comuna respecto a los centros de salud y así organizar, ya sea los grupos de búsquedas activas para el testeo y los grupos de investigación para la trazabilidad y aislamiento de los casos y los contactos estrechos. Este es el flujo rápido de hoy en día, cómo estamos haciendo todo el proceso de testeo y aislamiento y trazabilidad en los casos y los contactos estrechos. Antiguamente o antes de la implementación de la estrategia, cuando la búsqueda activa de casos no era una prioridad, el paciente consultaba con síntomas al médico y desde ahí se notificaba el caso y se derivaba para la toma de PCR. Hoy, como ya tenemos implementada la estrategia de búsqueda activa de casos, no es necesario que las personas consulten al médico, lo que queremos lograr es ir más allá de los centros de salud. Se ha visto a lo largo de la pandemia que en los primeros meses las consultas
por estos motivos, por estas sospechas de COVID, fueron muy altas, pero esto ha disminuido con el tiempo y ya cada vez más son menos los pacientes que consultan directamente al médico y por ende tenemos que fortalecer la búsqueda activa de casos, ¿ya? En esta búsqueda activa de casos y cuando un paciente con síntomas consulta a la atención médica, se hace la confirmación a través del examen PCR. Si es caso sospechoso, o sea, presenta síntomas compatibles con la definición de caso, se indica inmediatamente el aislamiento y el delegado de epidemiología del centro de salud o el encargado del operativo de búsqueda activa define si es que ese aislamiento, dada la gravedad del cuadro, debe ser hospitalización o, dado que no cuenta con las necesidades básicas necesarias para un aislamiento seguro, ser trasladado a residencia sanitaria y, si no, a su domicilio. En su domicilio ya, mientras es caso sospechoso y en espera de que se confirme la positividad del examen, y una vez que se confirma, los equipos de la Seremi y de la atención primaria contactan a ese caso, hacen la investigación para saber dónde, cuándo y cómo se contagió y levantar todos los contactos que identifique el paciente y determinar si es que reúnen o los criterios de contacto estrecho. Una vez que eso ya está hecho, la investigación del caso y el levantamiento de los contactos estrechos, se pasa a la etapa de seguimiento. El seguimiento para los casos hoy en día es todos los días, ya sea a través de visita domiciliaria o de llamado, depende de lo determinado y analizado por parte de los equipos clínicos de los distintos centros de salud. Y el seguimiento para los contactos estrechos es de al menos 2 veces en los 14 días de cuarentena, ¿ya? Y tras esa evaluación se da el alta al caso y al contacto estrecho según corresponda. Para lo que es el testeo y la definición de los operativos para la búsqueda activa de casos, se establecieron 5 criterios a considerar para la planificación de operativos. Uno es la zona con mayor número de casos. Los equipos de la Seremis, de los servicios de salud y de la atención primaria tienen a su disposición el visor territorial y los mapas de calor, en donde pueden ver las zonas de su comunidad donde se presenta la mayor concentración de casos y así planificar operativos allí. Pero no solo queríamos que se considerara eso, sino que también se considere la presencia de población de más riesgo, ya sea adultos mayores, mayor niveles de pobreza, alta ruralidad, alto hacinamiento, lejanía, etcétera. El tercer punto a considerar es las zonas con hacinamiento. Sabemos que hay comunas o lugares dentro de las comunas en donde en escasos superficies viven muchas personas y por ende eso también son más riesgos de brotes. El cuarto punto eran las zonas con viviendas comunitarias. Hoy en día estas posibilidades de habitabilidad son cada vez más comunes en comunas tanto de la región metropolitana como de otras regiones y por ende también se deben considerar para la planificación de operativos. Y aquellas zonas en donde hay acceso limitados a los servicios básicos, por ejemplo, campamentos o tomas en donde sabemos que el acceso a agua potable puede agravar la expansión de un brote y por ende hacer más difícil el aislamiento seguro, ¿ya? Dentro de la presencia de población de más riesgo y dentro de las 3 principales estrategias que se formalizaron para la búsqueda activa de casos, uno es las zonas con mayor número de casos, 2 es las poblaciones institucionalizadas, se generan planificaciones para que sean testeados los habitantes de ELEAM, de residencias CENAME y de centros penitenciarios, ¿ya? Toda esa preparación logística luego viene a una acción del equipo de avanzada territorial en donde se realiza el triage de las zonas seleccionadas, le llamamos un triage sociosanitario, en donde la idea es que se coordine previamente los operativos con los líderes de la población, con agentes comunitarios que puedan facilitar el acceso y la cobertura de los operativos de manera de llegar a las poblaciones lo más adecuadamente posible. ¿Ya? Y a partir de ahí, dependiendo si la persona que se testea tiene síntomas o no síntomas, en EpiVigila son ingresados como búsqueda activa
para el primer punto, y después en lo que es la etapa clínica, de acuerdo a lo que dije de síntomas o no síntomas, queda como búsqueda activa o como sospechoso de acuerdo a eso. Si tiene síntomas, obviamente procede al flujo normal y se le indica aislamiento, cuarentena, hasta que tengamos el resultado del examen. Referente al pilar de testeo, el objetivo común es ampliar la cobertura de testeo. Como dijo Rafael, hoy en día estamos testeando alrededor de 10 por cada 1000 habitantes. La idea en esta estrategia era ampliar el testeo a lo más posible, a las capacidades que el país pudiera, y hacerla lo más focalizado posible en las distintas regiones, con la idea de llegar a un límite de testeo y mantener esos niveles de testeo. Hoy en día se ha logrado mantener en alrededor de 30.000 test al día, y cada una de las regiones tienen metas comunales para lo que son las búsquedas activas de casos. Y todas las comunas hoy en día cumplen, y además se ha pedido que de todas las notificaciones y test que se hacen, al menos 10% de ellas sean por búsqueda activa, y como bien dije, ya esa meta se ha cumplido, y en general las comunas están haciendo sobre el 30% de sus test por búsqueda activa de casos, ¿ya? La idea también es que dentro de estas planificaciones no solo se concedan las zonas con más casos activos, sino que se planifiquen testeos en las instituciones cerradas, el LEAM, residencias CENAMES y centros penitenciarios, y a la vez también se consideren a las personas que no tienen las facilidades para acercarse a las tomas de muestras móviles o a las zonas de testeos que se están originando, por ende que se generen visitas domiciliarias para testear a personas ya sea de mayores de 75 años, postrados, o a cuidadores de adultos mayores y postrados, personas inmunosuprimidas, con el fin de evitar que salgan, se expongan, pero que sí puedan ser testeadas. En lo que respecta a la trazabilidad y aislamiento, la idea es mantener la estrategia actual de que apenas se sospeche de un caso, se aísle y se empiece su seguimiento. La idea es identificar precozmente a todos los contactos estrechos al momento de la primera consulta, e investigarlo antes de las 24 horas para ver si es necesario que se aíslen en una residencia sanitaria, y a la vez asegurar todos los insumos básicos que necesita una persona para poder hacer una cuarentena y aislamiento seguro, ya sea si es que trabaja la licencia médica, proporcionar la alimentación que se coordina con la municipalidad, entrega de medicamentos y todo lo que pueda necesitar la persona o la familia. Pueden haber ustedes escuchado que tenemos indicadores. Estos son los 10 primeros indicadores que se han planteado como parte de esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Constantemente se están revisando y reforzando con el comité asesor para el COVID, y probablemente en un futuro se sumen indicadores, pero por ahora para lo que es testeo tenemos 3 indicadores, varios de ellos ya los he mencionado. El primero tiene que ver con que al menos el 10% de los test que se hacen en las comunas y en las regiones sea por búsqueda activa. Este objetivo lo cumplen todas las comunas hoy en día. En el caso de la positividad, buscamos disminuir la positividad de cada una de las comunas. Progresivamente, sabemos que están todos en distintos ámbitos de positividad, por ende pedirle a todos que bajen de 10 la positividad. ¿Doctora? Es una meta irreal. ¿Sí? Doctora, sí, no, ¿Sí? nada más avisarle que estamos en el tiempo para que... ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, esto lo pueden ver ustedes en el informe de testeo, trazabilidad y aislamiento. Este es el trabajo que hacemos en torno, y me voy a ir a lo más importante para esta webinar. En cuanto a lo testeo, trazabilidad y aislamiento en niños, tenemos que a la fecha se han testeado 33.000 niños por búsqueda activa de casos. Esto es de un total de 650.000 personas que están notificadas por BAC, lo que corresponde a un 5% de notificaciones en NNA con respecto al general de la población. Y ahí en el gráfico de al lado pueden ver por edad quiénes son los que más se testean. Se puede ver que las personas de 15 a 18 años son las que más estamos testeando, son las que más tienen movilidad en ese sentido, más autónomo, y que probablemente pueden ser agentes de reproducción del virus. En lo cuanto a los menores de 19 años por región, pueden ver ahí también la cifra. En general, el porcentaje de niños que están siendo testados va desde un 3 a un 15%, con diferencias en las distintas regiones.
En cuanto a los casos y los contactos estrechos que se han aislado en residencias sanitarias, a la fecha tenemos que un 736 personas menores de 19 años se han aislado en residencias sanitarias. Hay varias residencias que son de tipo familiar, en donde los menores pueden ir acompañados por un cuidador. Siempre se mantiene en eso la idea, no es que vayan solos. Y en cuanto al paso a paso, queríamos mostrar que a la fecha son muy pocos los colegios que han podido abrir. Hay ejemplos de lo que se conoce en Rapa Nui, en donde ya se volvieron a clases, sobre todo los mayores, pero en las dos partes en donde sí hay apertura de colegio confluyen en que son escuelas pequeñas, de zonas aisladas, y que hasta la fecha no han tenido brotes y están siendo constantemente monitoreados para evitar que hayan brotes y que se retroceda en la apertura de las clases. Así se ha dado en Rapa Nui y se ha dado también en Aysén, donde hay una pequeña escuela que tiene 7 alumnos y un profesor en una zona rural de limitado acceso que es Puente Sánchez y que hasta la fecha no presentan casos ni brotes. Eso por mi parte. Muchas gracias a ambas expositoras por sus presentaciones y la claridad de estas. A continuación, y para seguir con el programa, quiero dejar con ustedes a la doctora Lorena Tapia Faúndez. Ella es pediatra infectóloga, es doctora y profesor asociado del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte en el Hospital Roberto del Río. Además, forma parte del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y además forma parte de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctora, cuando quiera puede comenzar con su tema hospitalización no UTI en niños con COVID-19 en el país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, volvemos un poco al tema que nos convoca, que es COVID-19 en niños. ¿Me escuchan bien? Se escucha Sí. perfecto, doctora. Perfecto. Vamos a hablar en esta charla, que también es cortita, voy a dar algunos de los datos de los casos de COVID-19 positivos en niños hospitalizados en Chile. La verdad que en hospitalización en niños se conoce, se sabe que existen algunos casos, pero la verdad ya sabemos que los niños son menos susceptibles a enfermar por la infección por este nuevo coronavirus. Existen serologías positivas, ¿cierto?, en un porcentaje no menor de pacientes que habrían cursado con infección asintomática y en comparación con adultos tienen un menor riesgo de hospitalización, pero no por eso no se hospitalizan y de todas maneras tenemos que ir vigilando cuál es la situación de los pacientes hospitalizados en nuestro país y probablemente cuál va a ser la situación de ellos una vez que sean dados de alta. Así que voy a mostrar un poco de esos datos. Los datos que voy a exponer son extraídos de un estudio multicéntrico que describe las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de los pacientes niños o casos pediátricos de COVID-19 que se han hospitalizado en centros chilenos durante este brote epidémico del año 2020. Es un trabajo colaborativo donde los investigadores principales estamos, bueno, yo con la doctora Anita Fritis, pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, doctor Ricardo González, intensivista pediátrico del Hospital Ezequiel González Cortés, y un grupo de investigadores que está en cada uno de los centros. Este es un trabajo que nace en un inicio en colaboración de los 3 hospitales pediátricos desde la región metropolitana, de manera de caracterizar lo que sucedía en estos hospitales pediátricos, pero en la medida que pasó el tiempo se fueron agregando nuevos centros, y actualmente estamos con 13 centros ya autorizados subiendo datos para nuestro registro. La metodología, bueno, es un estudio observacional, descriptivo, multicéntrico, con 13 centros actualmente, con un reclutamiento que ha sido prospectivo, ¿cierto? Desde el inicio de la pandemia. Este proyecto lo iniciamos en marzo de este año, cuando supimos que venían los casos, ¿cierto? En pacientes menores de 15 años hospitalizados por COVID-19, en realidad menores de pacientes hospitalizados en hospitales pediátricos, que son generalmente menores de 15 años.
Se designó investigadores responsables en cada centro, los cuales están encargados de recolectar el número de casos e ingresar los datos a una plataforma REDCap, ¿cierto?, que está respaldada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es un protocolo de investigación que ha sido autorizado tanto por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como por los comités de investigaciones, algunos comités de ética y direcciones de los distintos hospitales y clínicas que se han ido incorporando. El reporte que les voy a mostrar ahora abarca desde el 1 de abril del 2020, que es cuando nosotros nos aprobaron el proyecto, hasta el 31 de agosto del 2020, donde se hizo el primer corte para este reporte que les voy a mostrar. Les voy a hablar de 390 casos pediátricos, son datos preliminares, necesitamos de todas maneras trabajar un poco más en estas bases, pero son datos bastante sólidos ya. Como ustedes pueden ver, la gran cantidad de casos se concentra en los 3 hospitales pediátricos de la región metropolitana, pero también existen hospitales de regiones, y del total de pacientes de los que les voy a hablar hay 326 pacientes de la región metropolitana y 64 pacientes en hospitales regionales. ¿Ya? Recordar que regiones está Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar y Valparaíso, y también Concepción. Como ustedes pueden ver, de estos 390 pacientes, un 54% es de sexo masculino, un 46% de sexo femenino, bastante parecido a las series que se han publicado internacionalmente. También tenemos algunos datos de los tipos de vivienda de los pacientes que fueron hospitalizados, que han sido hospitalizados durante esta pandemia, pacientes pediátricos. La mayoría vive en viviendas sólidas unifamiliares, pero también tenemos algún porcentaje de pacientes que viven en viviendas ligeras, y también hay casos de pacientes institucionalizados. Y el promedio de personas que habitan estas viviendas es de 5 personas, y va desde 2 personas hasta casos con 27 personas compartiendo una misma vivienda. En cuanto a la nacionalidad de los padres, un poco lo que es el dato que nosotros tenemos. Nosotros, probablemente nuestros pacientes, la mayoría van a ser chilenos, pero pueden ser hijos de padres extranjeros, y ese dato es bastante importante porque pudiera representar alguna diferencia en cuanto al estilo de vida, en cómo estén viviendo los pacientes hijos de padres extranjeros. Y de hecho, nosotros tenemos básicamente todos nuestros pacientes chilenos, de ellos 83% son hijos de ambos padres chilenos, un 15% de pacientes son hijos ambos de padres extranjeros, y un 2% tienen un padre extranjero y un padre chileno. Y como pueden ver aquí en la gráfica, los casos, los países más frecuentes fueron, bueno, Perú, Haití, Venezuela, pero también hay casos de hijos de pacientes de bolivianos, Colombia y Ecuador. Es lo que tenemos en este minuto. En cuanto al contacto, se les preguntó al ingreso si es que tenían contacto con pacientes COVID-19 positivos conocidos, ¿cierto? 152 casos dijeron que sí tenían contacto, pero un número muy parecido dice que no tiene contacto con ningún paciente COVID positivo conocido, y hay un porcentaje, ¿cierto?, que desconoce si es que tuvo o no contacto. De los pacientes que sí refieren este contacto, la mayoría de ellos fueron familiares que viven en la misma vivienda, o no familiares que viven en la misma vivienda, pero también están casos en pacientes pediátricos de cuidadores y de contactos que no viven con los pacientes. En cuanto a las características clínicas de los pacientes hospitalizados, bueno, el promedio de edad de los pacientes que han sido hospitalizados con COVID-19 positivo, PCR COVID-19 positivo, es de 5 años promedio, en un rango intercuartil que va entre 0 y 10 años, pero tenemos también pacientes
mayores. El sexo femenino, tal como lo mostré en el gráfico anterior, es un 46%, y en este caso la comorbilidad está presente en un 45% de los casos. Hay que recordar que dentro de los criterios de hospitalización de algunos protocolos recomendados internacionalmente, y sobre todo al inicio de la pandemia, era hospitalizar a pacientes que tuvieran factores de riesgo o comorbilidades, ¿cierto?, independiente del cuadro clínico que presentaran, o si presentaban menos sintomatología, igual estos pacientes podrían haber sido hospitalizados. Así que estos son pacientes hospitalizados y eso es lo que hay que recordar. De las comorbilidades, aquí los más frecuentes, bueno, fueron cáncer infantil, obesidad, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas y SBO a repetición. Asma como antecedente de asma también está cercano al 3%, que lo mencionó Silvina en su presentación como factor de riesgo. De los pacientes, tenemos que de 0 a 4 años, 213 pacientes fueron de esa categoría, 5 a 9 años, 76 pacientes, y 10 a 15 años, 101 pacientes. Estos son los síntomas y signos que los pacientes presentaron al ingresar a la hospitalización. En el antecedente, la fiebre, de los que se ingresan está en un casi 70% de los casos, es mayor a lo que se mencionaba en los casos ambulatorios, ¿cierto? El dolor abdominal también es un síntoma frecuente y vamos a ver que probablemente tiene relación con lo que se va a exponer más adelante, que son los casos PIMS o MISC, como se le ha llamado, ¿cierto? Lo mismo que los vómitos, diarrea, y exantema, que están dentro de la definición de un cuadro de inflamación multisistémica, que también es causa de hospitalización en estos niños. La coriza en los pacientes hospitalizados se refiere en un 24%, la tos en un 27%, la cefalea en un 16%, menos de lo que Silvina nos mostró en pacientes ambulatorios, y la odinofagia en un 12%. Los pacientes ingresan con fiebre en un 39%, la mayoría presentan exámenes bastante normales, tanto pulmonares, cardíacos o exámenes abdominales normales. Quiero recordarles que dentro de los pacientes COVID-19 positivos hospitalizados, existe un porcentaje de pacientes a los cuales se les toma la PCR positiva al momento de hospitalizarse, sin necesidad de tener síntomas por COVID, sino más bien para el manejo de estos pacientes en caso de ser positivos en un centro hospitalario. La obligatoriedad de la PCR al ingreso de estos pacientes se estableció en la medida que la pandemia avanzó, y existen algunos centros que asumieron eso desde un inicio y otros centros que lo fueron asumiendo con el tiempo. Bueno, pero existe un porcentaje de pacientes en este set, ¿cierto?, que no necesariamente presentan o fueron hospitalizados a causa del COVID, sino que se les detectó un COVID positivo durante la hospitalización, que es un poco lo que les muestro acá. El estudio de COVID, de PCR por COVID positivo, se hizo en los pacientes por un caso sospechoso en el 82% de los casos, pero en 18% de los casos que nosotros tenemos en este reporte, no se hace por sospecha, sino más bien de rutina por hospitalización, probablemente por otras causas, y que resulta en una PCR positiva y que entran en este estudio. De los resultados de la PCR que se solicita al ingreso, cerca de un 80% fue positiva y hay un 22% de pacientes que presentaron resultados de PCR COVID negativa, pero que fueron confirmados más adelante con serología COVID. De hecho, hay 81 casos que los que se detectó IgG positiva, 28 casos con IgM positiva. Hay algunos de esos que están sobrepuestos, hay algunos casos que tienen IgG e IgM positiva, ¿ya?
Este es un dato interesante. Las coinfecciones, se analizaron también dentro del protocolo las coinfecciones posibles durante la infección de coronavirus. Llama la atención, hay 14 pacientes que cursaron con infecciones y varios de esos con bacteriemias, o sea, bacterias en la sangre de Staphylococcus aureus, y algunos otras infecciones bacterianas, principalmente infecciones urinarias y presencia de enterobacterias, ya tanto en orina, incluso pueden haber algunas en bacteremia, ¿ya? Eso es un dato que hay que analizar más adelante con cuidado. Y en cuanto al estudio viral, coinfección viral, no a todos se les pide un estudio de coinfección, pero se tomaron 124 estudios de diagnóstico viral, de los cuales 73 correspondieron a inmunofluorescencia, y 51 estudios moleculares para análisis de agentes virales. De esos 124, un 8% resultó positivo, 10 estudios positivos, donde se detectó adenovirus, rinovirus, enterovirus, paninfluenza, bocavirus, rinovirus, y sorprendentemente no hay ninguna coinfección ni con PRS ni con influenza. En cuanto al outcome clínico, el promedio de hospitalización de estos pacientes en general fue de 11 días, ¿cierto? Como más adelante se va a hablar de los casos más intensivos, solamente doy el dato total. Y les quería comentar que de los pacientes finalmente, ¿cuántos se permanecieron en una sala básica? Son 213, ¿cierto? Un poco más del 50% de los pacientes permanecen en sala básica, con un porcentaje, o con 75 pacientes y 81% que requieren cuidados intermedios o intensivos, de lo cual también va a hablar el doctor más adelante. Requerimiento de oxígeno durante esta hospitalización por COVID en 29% de los casos, ventilación mecánica en 13% de los casos. Es decir, no todos los pacientes que ingresan a intensivo intermedio necesitaron ventilación mecánica, y un porcentaje de 17% usó antibióticos en la hospitalización. En cuanto al tratamiento específico, muy rápido, se usó hidroxicloroquina en los primeros pacientes, probablemente donde estaba recomendado en los primeros meses de pandemia, en pacientes con factores de riesgo que cursaban con infección sintomática y compromiso pulmonar. De los pacientes que tenemos reportados, no hubo reacciones adversas en el análisis que tenemos en este minuto. Corticoides fueron utilizados en el 28% de los casos, la mayoría metilprednisolona, pero hubo casos que utilizaron hidrocortisona, dexametasona y algunos también prednisona. Aspirina, ácido acetilsalicílico, se usó en el 17% de los casos, inmunoglobulina y anticoagulación en el porcentaje que ven ahí, eso también probablemente sea mencionado más adelante. En cuanto a los diagnósticos de egreso, es bastante interesante notar que más del 50%, un 52% de los pacientes cursa durante la hospitalización con un cuadro asintomático o un COVID leve, ya bajo las definiciones de leve, moderado, grave y crítico que conocemos y que también están en las definiciones MinSal y en las definiciones también de la mayoría de los protocolos de ingreso de hospitalización. Un 13% cursó moderado, un 10% grave crítico y un porcentaje, un 25% de los casos que tenemos reportados en este minuto fueron PIMS o MISC. ¿Ya? De la base de datos que nosotros tenemos, contamos con 2 pacientes fallecidos, pacientes con patologías previas que fallecieron en hospitales pediátricos en este periodo. Como discusión rápido, en los pacientes hospitalizados que tienen una PCR COVID positiva, un 50% de ellos aproximadamente cursó con cuadros asintomáticos o infecciones o enfermedad leve por el virus. La sintomatología sí predomina la fiebre y el dolor abdominal, los síntomas abdominales y exantemas son síntomas que además siempre nos van a ir alertando lo que viene más adelante en la presentación. Pero independiente que haya un porcentaje importante de asintomáticos, sí tenemos casos graves, críticos, y estos grupos y se detectan grupos especiales de mayor gravedad, donde podemos encontrar a los pacientes oncológicos, los pacientes con MISC Kawasaki, o por ejemplo también se describen adolescentes que cursan COVID grave como un formato más bien parecido al adulto.
Y el otro comentario es que tenemos que estar atentos a las coinfecciones, a pesar que virus respiratorio sincicial, influenza, que los esperamos todos los inviernos los pediatras, en este caso no hubo. Les dejo aquí también que cada uno de los hospitales, o la mayoría de los hospitales con los que hemos ido trabajando, ha conformado comités COVID-19 pediátricos locales, multidisciplinarios, que han sido esenciales, y en el caso de no tenerlos aún, yo sigo recomendando que el manejo multidisciplinario y la creación de comités para describir cada uno de estos pacientes, desde el asintomático hasta el crítico o el PIMS, necesita una mirada multidisciplinaria que es bien enriquecedora en cuanto al manejo final del paciente y el resultado. Muchas gracias, en especial al equipo de investigadores que está trabajando en la recolección de datos en todos esos los centros incorporados en el reporte estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tapia, por su presentación, muy interesante. A continuación, vamos a continuar con la presentación con las presentaciones del doctor Juan Pablo Torres y también del doctor Cristian Cheu. El doctor Juan Pablo Torres es pediatra infectólogo, es profesor asociado en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente del Hospital Luis Calvo Maquena, director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, además es parte de la Sociedad Chilena de Infectología y miembro del directorio de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El doctor Cheu, a su vez, es intensivista pediatra de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Además es profesor asistente de la División de Pediatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente de la rama de cuidados intensivos de la Sociedad Chilena de Pediatría. Cuando quieran, doctores, pueden comenzar. Muchas gracias. ¿Se está viendo la presentación y se escucha para partir? Está perfecto, doctor. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación y voy a ir directo en estos próximos 10-11 minutos a presentar datos, para seguir presentando datos de COVID en niños en Chile. Ese era el enfoque principal de este webinar, y ahora puntualmente con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19 y qué datos estamos viendo a nivel de nuestro país. Ya la situación actual la describió el doctor Araoz, queda reducido casi a la nada lo que pasó en China versus lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en nuestra región de las Américas, aquí en color celeste, en donde tenemos un protagonismo en Chile, con entre 1.000 y 1.500 casos diarios, ¿no es cierto?, en esta situación más o menos estable en el último tiempo en nuestro país, y muy atentos a lo que pueda pasar en términos de aumento o no de número de casos. Pero ya desde hace unos meses atrás nace una nueva entidad, una nueva enfermedad que no la conocíamos y que es este síndrome multisistémico inflamatorio en niños, cuyas alertas vinieron de Europa, principalmente de sociedades de intensivo, del Reino Unido, de España, de Italia, Francia, que empezaron a notar de que habían cuadros de hospitalización en niños asociadas al COVID, por antecedentes o con infección aguda, que simulaban una enfermedad de Kawasaki, o sea, una vasculitis, o a veces mezclado con un shock tóxico, en donde podía ser, ¿no es cierto?, un cuadro bastante agudo. Y en las series internacionales del hemisferio norte, una de las más grandes en Estados Unidos, publicada en New England Journal of Medicine, de 186 casos de niños con PIMS o con este síndrome inflamatorio multisistémico, se veía que podía haber compromiso cardiovascular con elevación de biomarcadores como troponina, proBNP, alteraciones ecocardiográficas y también síntomas sistémicos, en donde podía haber principalmente compromiso gastrointestinal y de otros órganos también. En esta serie se ve en estos 186 pacientes con PIMS de Estados Unidos una edad media, una mediana edad de 6 años, todos con fiebre porque es parte de la definición, y vean ustedes que se empezaron a extrapolar tratamientos que venían del Kawasaki, usando principalmente inmunoglobulina y glucocorticoides sistémicos, y notándose también de que hasta el 80% de los pacientes de esta serie
podían requerir un ingreso a una unidad de cuidado intensivo durante el curso posterior a su ingreso. Por lo tanto, era un cuadro que tenía que ser rápidamente diagnosticado con un manejo precoz porque claramente tenía una evolución más severa. Entonces estamos hablando aquí de cuadro de presentación severa asociado al COVID-19 en los niños y que incluso se ha descrito que puede asociarse también a compromiso del sistema nervioso central o esta mezcla de confluencia, digamos, de presentaciones en que a diferencia del Kawasaki le es más propio al PIMS la miocarditis, se ha detectado SARS-CoV-2 en tejido miocárdico, presentación tipo Kawasaki, serositis e incluso en algunos casos llegando al síndrome de activación macrofágica. Por lo tanto, estamos frente a una entidad nueva de la cual estamos aprendiendo y estamos obteniendo algunos datos. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Bueno, nosotros en Chile desde inicios de la pandemia y desde el norte hasta el sur, por ahí en marzo empezamos a ponernos en contacto, básicamente a través de grupos, ¿no es cierto?, sobre todo infectología pediátrica, en un comienzo para ir viendo en forma diaria y para crear algunas aplicaciones para ir viendo cuántos casos de niños se iban hospitalizando, porque escuchábamos de que los niños no se veían muy afectados por la pandemia, pero empezamos a recibir niños hospitalizados y después empezamos a recibir niños hospitalizados y hospitalizados por PIMS. Entonces, esto sirvió para que, de registrar los casos de hospitalización, pudiéramos registrar también, ir haciendo un reporte de los casos de PIMS. Y eso es lo que hemos ido haciendo de manera espontánea, son una comunicación preliminar, ¿no es cierto?, de esta red de 28 centros, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, en que semana a semana hemos ido siguiendo los reportes a través de pediatras infectólogos que van comunicando cuando van recibiendo casos, los que aparecen en rojo semana a semana, casos nuevos de PIMS, y el acumulado total en el país, que hasta este domingo, recién pasado, hasta hace un par de días, en la comunicación preliminar de este reporte, que no es la información ministerial, suman un total de 167 niños en el país. Y vean ustedes de que los casos nuevos se centran y se concentran más bien en una época que va más o menos unas 3 o 4 semanas o un mes después de haber tenido el pic de porcentaje de positividad nacional, que fue por ahí por mediados de junio, sobre todo en la región metropolitana, y de alguna manera en el último tiempo se ha ido viendo una tendencia a disminuir. Si vemos más o menos aproximadamente de todos los casos pediátricos, el 0,4% ha correspondido a un PIMS, o dicho de otra manera, 1 por cada 250 casos de COVID-19 en niños podría corresponder a un caso de PIMS. Entonces se levantaron alertas, el Ministerio sacó un ordinario el 27 de agosto para empezar la notificación formal de estos casos y tener información oficial, comunicándose con el correo que ahí aparece en el ordinario, sim.covid@minsal.cl. Importante que todos los centros, tanto en forma prospectiva y retrospectiva, vayan haciendo un registro oficial de estos casos, y de acuerdo a las diferentes definiciones, que no voy a entrar en detalles, pero que incluye la fiebre, hay algunas, la del CDC un poquito más sensible, más abierta, porque fiebre por 24 horas, más tener laboratorio con biomarcadores elevados, enfermedad severa con hospitalización, compromiso de 2 o más sistemas, ausencia de otro diagnóstico y exposición ya sea por serología PCR o por contacto al COVID-19. Lo que les quería mostrar en estos últimos minutos es la experiencia que viene derivada de este proyecto o este estudio multicéntrico, ¿no es cierto? En este caso puntual de los primeros 27 casos de PIMS en Chile, que corresponden a los 3 hospitales pediátricos de la región metropolitana, Calvo, Ezequiel y Roberto del Río, que ya está publicado en el International Journal of Infectious Disease. Esta es la serie hasta ahora más grande latinoamericana, así que sirve para comparar lo que ha pasado también con el hemisferio norte y ver si es diferente o no. Lo primero que vemos aquí es que ustedes se pueden fijar de que existe este desfase de más o menos 4 semanas desde que aumenta en la pendiente el porcentaje de positividad PCR y empezamos a recibir a los casos de PIMS en nuestros diferentes hospitales pediátricos. Más o menos 4 semanas después, lo cual es muy similar, y vean ustedes que es prácticamente una imagen en espejo lo que está comunicado también en la serie, en este caso norteamericana, y tampoco es muy distinto a lo que pasa en Europa, probablemente por esta etiopatogenia que estamos conociendo del PIMS como un evento más bien postinfeccioso de carácter inmunológico. Esto, en este paper, en este trabajo, también se ven los casos de MIS-C o PIMS
concentrados en el área norte y en el área sur de Santiago principalmente, lo que va en espejo a las incidencias de COVID-19 en las mismas regiones de Santiago, más en el sur y norte, y muy poquitos en el caso de la zona más oriente. Y aquí vemos qué es lo que tuvieron estos pacientes. Tenemos 3 columnas, todos los pacientes, los 27 casos, y los dividimos en 11 que estuvieron en salas básicas o en 16 que fueron a unidades de cuidado intensivo intermedio, y ustedes pueden ver de que la edad, la mediana edad de los niños que tuvieron PIMS son niños, a diferencia del Kawasaki, más grandes, de 6 años en su mediana, que en su gran mayoría, 3/4 de los niños no tenían comorbilidades, eran niños sanos, tenían días de síntomas antes de su ingreso hospitalario, 4 días de síntomas, ya vamos a ver cuáles. En el caso de los que ingresaron a UTI, solo 2, porque esos son los niños que llegaron con cuadros más severos, con choque y que rápidamente probablemente consultaron de una manera más anticipada. Y vean ustedes, todos tenían fiebre, eso es parte de la definición, pero lo más frecuente en cuanto a sistemas fue la presentación de síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea y vómito. La mitad de los niños con síntomas tipo Kawasaki, con rash, inyección conjuntival o cambios en la mucosa oral, labio fisurado, y 1/4 de los niños con tos o edema de pies y manos. Un 82% de los niños tenía una PCR y o una serología para COVID-19 positivo, el resto tenía el antecedente de haber tenido un contacto más o menos reciente en el último tiempo. También, en cuanto a los exámenes de laboratorio al ingreso, se puede ver de que no habían grandes diferencias entre los que fueron a una sala de básica o de intensivo. Sí destaca una PCR, una proteína C reactiva muy alta, una mediana de 170, un poco más alta todavía en el intensivo, y un dímero D también elevado, en nuestro laboratorio el tope hasta 0,5, vean ustedes valores de 1,77 al ingreso. ¿Y qué pasó una vez que ingresaron y cómo fue la evolución durante la estadía hospitalaria? En cuanto a los exámenes, nuevamente se observaron diferencias principalmente en una tendencia a tener las plaquetas más bajas, que fue significativamente más baja en los que estuvieron en UTI, igual que la albúmina, que también fue más baja en los que estuvieron en UTI versus una sala común, una albúmina más baja, y un dímero D también alto en los casos de UTI, que requirieron UTI, llegó hasta 4 la mediana de esos casos, y una hemoglobina también con tendencia a la baja. Los niños fueron tratados en su gran mayoría con antibióticos empíricos, la mayoría de las veces con ceftriaxona, que fue suspendida apenas los cultivos estaban negativos, no había evidencia de infección bacteriana, ácido salicílico, principalmente en los niños que tenían más bien características de Kawasaki, tratamiento anticoagulante, de estos 18 tratamientos, 16 de ellos fue profiláctico más que terapéutico, y la gran mayoría de los niños recibió para su PIMS un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y glucocorticoides sistémicos, que casi todos los casos fue con metilprednisolona a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día. En cuanto a la evolución de estos pacientes, estuvieron hospitalizados 9 días, una mediana 9 días, un poquito más los que estuvieron en UTI por PIMS. La mitad, un poquito cercano a eso, requirieron oxígeno, ventilación mecánica, droga vasoactiva, y hasta el día de hoy, incluso en los reportes de los 167 casos, no hemos tenido afortunadamente casos de mortalidad. La ecocardiografía fue normal en el 70% casi de los casos, y el hallazgo más frecuente fue la disfunción miocárdica, asociada a esta miocarditis que pueden presentar estos pacientes, y un 18% con anomalías coronarias. Datos que son, en definitiva, muy similares a los que se observan, ustedes pueden ver casi en paralelo las diferentes variables, muy parecidas a lo que ya se había descrito en series de hasta 570 casos de PIMS, de acuerdo al CDC de Estados Unidos respecto a nuestra serie. Ayer tuvimos ya acceso no a 27, sino a que 92 casos registrados en el protocolo de investigación, como lo mencionaba la doctora Tapia, en el proyecto que ella lidera, principalmente los 3 hospitales pediátricos de la región metropolitana, un leve predominio masculino. La mayoría de las comunas que presentan casos de PIMS han sido de la región metropolitana con un 87%, y sigue observándose principalmente en comunas del área norte y del área sur de la región metropolitana. No ha cambiado tanto la data al aumentar casi el triple los casos. El 77% son hijos de padres chilenos, un 18% de extranjeros,
Y si ustedes ven las variables de outcome o de resultado clínico, la mediana, aquí están ahora actualizados 92 casos, los días de hospitalización, el porcentaje de ingreso UTI sí aumenta de 60 a un 78%, pero el requerimiento de oxígeno, el uso de antibióticos, de corticoides, de droga vasoactiva, anticoagulación, ventilación mecánica baja un poquito, pero todavía sin mortalidad. Por lo tanto, los aprendizajes hasta ahora es que los PIMS ocurren en general en los países o en regiones geográficas aproximadamente un mes después del pic de positividad. Es un cuadro poco frecuente, afortunadamente es muy poco frecuente, pero que es importante hacer una sospecha precoz, que si hay elementos reales hay que hospitalizar a ese niño porque entre un 60 y un 80% puede requerir ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Los síntomas o el cuadro clínico que habría que parar las antenas para la sospecha, la presencia de fiebre, síntomas gastrointestinales, un cuadro tipo apendicitis o abdomen agudo, signos tipo Kawasaki o shock, podría corresponder. La mediana de edad 6 años, hospitalización 9 días y el ingreso UTI que ya mencionamos. La mayoría de los niños, la gran mayoría, se va recuperando 2 o 3 días después. 18% puede tener anomalías coronarias y algunos de ellos días después del inicio del cuadro de PIMS, así que hay que hacer un seguimiento incluso por semanas después porque pueden haber sorpresas en el seguimiento ecocardiográfico y pedir los estudios de biomarcadores inflamatorios si es que hay una sospecha real y calza la clínica. No hacer lo contrario de pedirlo por combo a cualquier paciente porque eso si no nos va a confundir, porque niños que tienen infecciones urinarias, sepsis estafilocócica, etcétera, por supuesto que pueden tener esos mismos biomarcadores elevados y no corresponder a casos de PIMS. El manejo, ahí están las dosis, con que lo que hacía, la enoxaparina y la aspirina, dependiendo de cada caso, en un manejo de equipo multidisciplinario. Tocilizumab hay muy poca experiencia, solo en 2 pacientes de la serie, y no olvidar ni abusar, suspender, puede partir empíricamente, pero suspender también muy precozmente si no hay elementos, el antibiótico que en la mayoría de los casos ha sido ceftriaxona. La mayoría de los casos no recurre, el trabajo en equipo aquí es indispensable, lo mismo el seguimiento de los pacientes, que no hemos observado casos de muerte, y entonces importante como mensaje final la sospecha precoz, la hospitalización oportuna, igual que el manejo, y seguir educando a los padres y a los profesionales de salud desde los niveles de atención primaria, en servicios de urgencia, obviamente también en los hospitales, para poder sospechar y manejar a tiempo esta patología. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Quiero terminar rápido. Hay muchas de las cosas que son súper importantes respecto a COVID en UCI que ya se mencionaron, así que quiero referirme a números fundamentalmente de los que hemos logrado obtener. Bueno, me presento, soy Cristian Choi y quiero comentarles acerca de cosas que me parecen súper importantes de lo que hemos aprendido también, como todos los que han presentado antes, respecto al comportamiento de este patógeno nuevo del que tenemos conocimiento hace pocos meses. Quiero mostrarles algunas cosas importantes de la evolución del paciente grave, niños por supuesto, y mostrar algo de los datos nacionales de los que disponemos. Hay algunas cosas que me parecen importantes. Al principio, cuando pensamos que esto nos iba a afectar, comenzamos a pensar que la evolución iba a ser similar a la de los pacientes adultos, y la verdad es que nos llevamos la sorpresa de que claramente la evolución del paciente grave pediátrico fue más anecdótica, claramente menos frecuente que en los pacientes adultos, pero también nos golpeó el asunto de que es más de lo que pensamos inicialmente también. No sé si me explico, pero cuando vimos que el comportamiento respiratorio era muy distinto al de los adultos, pensamos que claramente iba a ser una evolución mucho más leve, pero comenzamos a ver, lo que mencionó el doctor Torres y la doctora Tapiante, los cuadros de PIMS, que es algo que, o un comportamiento parecido a una enfermedad de Kawasaki, que distaba bastante de lo que se había visto en la población adulta. Vimos que había casos respiratorios más bien anecdóticos, poca evolución grave desde el punto de vista respiratorio. Algo que nos golpeó profundamente fue la baja demanda de camas pediátricas. El confinamiento motivó la escasa aparición de virus estacionales habituales, y básicamente los esfuerzos, buena parte de los intensivistas se concentraron en atender demandas incluso de pacientes adultos,
concentrando buena parte de la atención de los hospitales públicos del área metropolitana, por lo menos en los 3 grandes hospitales pediátricos que tenemos. Súper importante lo que ya se mencionó, no voy a ahondar mucho respecto a este síndrome PIMS, como quieran llamarlo, o este cuadro de respuesta inflamatoria post-infeccioso que estamos viendo por el COVID-19 y de gravedad súper variable. Buenos números de los pacientes que vemos se hospitalizan en cama básica y los que requieren UPC, muchos de ellos terminan siendo solo monitorizados. Si bien no es despreciable el número que evoluciona con mayor compromiso, parte de no saber cómo evolucionar a estos pacientes determinan que los monitoricemos para ver cómo se van a comportar y los tenemos algunos días mirándolos en la UPC para ver qué va a suceder con ellos. Seguimos aprendiendo, tal como se ha descrito previamente. Y claramente hemos visto cuadros más severos, como se ha señalado anteriormente, con comorbilidad. Y especialmente en UPC, yo creo que las cosas que más han destacado son los pacientes que tienen patología hemato-oncológica o relacionada, como por ejemplo trasplantes de precursores hematopoyéticos, o pacientes respiratorios crónicos, traqueotomizados, o condiciones neurológicas asociadas que determinan mayor labilidad ante la infección. Todavía tenemos escasos datos pediátricos. Mucho de lo que podíamos hacer en UPC sigue siendo extrapolación de datos de adultos, aunque están apareciendo series clínicas pediátricas, incluso experiencias nacionales como mostraba la doctora Tapia y el doctor Torres, pero todavía siguen siendo pocos datos, sobre todo para ver cómo enfrentamos a estos pacientes, con qué terapia podemos lograr ayudar a la evolución de estos pacientes. Y aquí es cuando uno quiere tener datos propios, cuál es nuestra realidad como país. La verdad que a raíz de esto, y tal como se motivaron los equipos de los distintos hospitales de Chile, los infectólogos, los epidemiólogos, a nivel de la rama intensiva de la Sociedad Chilena de Pediatría también comenzamos a movernos, y desde el 6 de abril que se hace una encuesta en forma diaria a las unidades de pacientes críticos pediátricos de Chile, de las cuales hemos tenido una muy buena participación. Sobre el 95% de las unidades responde diariamente, en promedio, a esta encuesta, incluyendo feriados y fin de semana, lo que nos ha permitido levantar algunos datos que voy a compartirles, las cosas que me parecen más destacables. Este es el formato del informe que se emite diariamente, que se envía a los jefes de las unidades, de vuelta todos los días a Sochini también, a la Sociedad de Medicina Intensiva de Adultos, y que se comparte también con Ligera. Hasta la fecha, hoy el último informe que tiene los datos del día de ayer, hemos tenido 396 pacientes egresados desde UPCs pediátricas del país. Si ponemos esto a la luz del total de casos en los menores de 15 años, alrededor de 28.000 en el informe del emitido la semana pasada, podemos concluir que alrededor de un 1,4% de los casos de pacientes positivos, ya sean confirmados o sospechosos, han terminado hospitalizados por alguna razón en las UPCs pediátricas. Ahora, si uno mira este número respecto al total de hospitalizaciones en menores de 18 años, no es exactamente igual el número, pero no había cómo limpiarlo desde el informe. Uno diría que sobre un cuarto de los pacientes que se hospitalizan por COVID-19 terminan en UPCs pediátricas. Respecto a los datos de mortalidad, hemos tenido hasta la fecha reportados 6 pacientes fallecidos en áreas críticas pediátricas, lo que nos da una mortalidad de alrededor del 0,15% del total de los egresos. Y si uno analiza los datos reportados por el MISAL hasta la semana pasada, total de 42 fallecidos menores de 15 años entre confirmados y sospechosos, da una mortalidad bastante similar, llamativo. Pero por lo menos hasta la fecha hemos tenido una mortalidad que impresiona baja para lo poco que conocemos de estos pacientes. Lo que habla probablemente también de que la gravedad es menor a la que esperábamos. Este es un gráfico de la evolución de
de los ingresos a la unidad de pacientes críticos de Chile, y vemos como desde que iniciamos el reporte comenzamos a tener un ascenso hasta llegar a un momento de máxima saturación de pacientes pediátricos en torno a la semana epidemiológica 27, julio probablemente. Y de ahí sostenidamente hemos tenido una baja que es siguiendo el comportamiento de la población, teniendo más o menos entre 5 y 10 pacientes COVID positivos hospitalizados en áreas críticas a nivel nacional. Este mismo comportamiento se aprecia respecto al alza de los casos en esta curva y cómo se ha ido aplanando hacia las últimas semanas. Y si analizamos algunas otras variables, claramente la mayor parte de los casos se ha concentrado a nivel de la región metropolitana. Este comportamiento sí, las últimas semanas ha ido cambiando, ha ido disminuyendo la demanda de camas pediátricas por COVID en área crítica en la región metropolitana y ha aumentado en regiones manteniéndose comparativamente más bajas. Y claramente también la demanda a nivel del sistema público ha sido mayor. Cuando lo vemos por grupos etarios, la verdad que ha estado bastante similar y hemos tenido a nivel de todas las edades, pero fundamentalmente sobre el año de vida hemos tenido la mayor parte de los casos, en torno al 20-25% en los diversos grupos etarios. Dentro de estos 390 y algo pacientes egresados de área crítica, 103 hasta el reporte que enviamos hoy día con casos del día de ayer, han requerido algún tipo de soporte ventilatorio. De esos 62 pacientes, su soporte respiratorio máximo ha sido ventilación mecánica invasiva. 17 pacientes han requerido hasta apoyo con ventilación no invasiva. 9 pacientes, su soporte máximo ha sido cánula nasal de alto flujo. Un paciente, de manera bien anecdótica, requirió hasta un soporte máximo con ventilación mecánica de alta frecuencia. Y destaca también 14 pacientes que han requerido ventilación por traqueostomía, pacientes traqueostomizados que han requerido apoyo ventilatorio. Ahora, la dimensión de este problema, la verdad que no ha sido tanta, y aquí les muestro estos dos gráficos de dos momentos distintos. Esto es de julio y agosto, y esto de la última parte de agosto y lo que va de septiembre, en que se muestra el uso de ventiladores mecánicos invasivos en la área crítica, para mostrarle que en realidad la ocupación de nivel de ventilación, que son este pedazo naranjo de las columnas, ha sido relativamente bajo respecto a demanda pediátrica de ventilación. Y es porque probablemente los pocos pacientes que hemos tenido ventilados han sido o por patología COVID, que han sido pocos, o por patologías no respiratorias, infecciosas graves, pero no relacionadas con la saturación habitual que tenemos con las patologías invernales, los virus respiratorios. La mayor parte de la demanda de ventiladores ha sido cesión de estos equipos adultos en celeste, que ha ido disminuyendo, concordante con la disminución de la demanda de cupos críticos de adultos, y también hemos tenido un aumento de los equipos disponibles. Pero la verdad, la demanda de ventilación mecánica durante todo el periodo que hemos observado es más o menos estable, lo que habla de que probablemente el compromiso respiratorio que esperábamos ha sido más bien poco. De ese total también de 396 egresados hasta la fecha, 148 pacientes han egresado de UPC pediátrica con cuadros inflamatorios o de hipercoagulabilidad, así 57 pacientes han egresado con diagnóstico de PIMS, 15 pacientes con hipercoagulabilidad y 76 pacientes han tenido ambas, a la conjunción de ambas circunstancias. Respecto al tratamiento que hemos visto, todavía hay cosas que estamos tabulando. El soporte es lo fundamental y es lo más importante para el manejo de estos pacientes cuando han requerido manejo intensivo. De aquí quiero detenerme un poquitito para destacar todo el esfuerzo que han hecho los equipos de la UPC pediátrica, que han permitido hacer un excelente manejo, y esto se ha destacado no solamente en el manejo de los pacientes pediátricos, que han sido menos, sino que a todos aquellos que les tocó y les sigue tocando recibir pacientes adultos y que han tenido el feedback incluso de los pacientes, de las direcciones de los hospitales, de su buen desempeño respecto a manejar pacientes COVID y no COVID.
Pero volviendo a lo que nos convoca, respecto a los PIMS, de lo que hemos recibido por lo que nos han comentado nuestros colegas y los datos que hemos logrado levantar, claramente coincide con lo expuesto por el doctor Torres, respecto a que los corticoides ha sido lo que más se ha ocupado, la heparina de bajo peso, y aquí fundamentalmente pensando en profilaxis más que en tratamiento, dado que no conocemos necesariamente cómo se comporta la población en estas circunstancias. Muchas veces los pacientes tienen alto riesgo de sangrado, así que se prefiere más bien usar en dosis de profilaxis. Y aquellos que se comportan más como parecido a la enfermedad de Kawasaki, que es más familiar para los pediatras y para los que nos dedicamos intensivos, han recibido con bastante más frecuencia inmunoglobulina, antiagregantes como aspirina, y aquí ha habido vital participación tanto de los equipos de infectología, inmunología, como el seguimiento cardiológico. Aún anecdótico, tal como decía el doctor Torres, otras terapias como el tocilizumab, que hemos escuchado de usos anecdóticos todavía, plasma convaleciente en 1 o 2 casos de manejo casi compasivo. Respecto a todos estos datos, hemos logrado tener alguna noción de lo que está pasando a nivel de las unidades, pero tiene la falencia que son reportes que dependen de las personas que nos contestan las encuestas, así que hay variabilidad de repente entre un día y otro respecto a la disponibilidad de cupos y equipos. Muchos cuadros reportados como graves tienen estadías bastante cortas y solo requieren monitorización, lo que nos hace dudar respecto a realmente los diagnósticos. Y aquí también hay que dimensionar esta especie como de frenesí que ha habido por los PIMS, y muchas veces se terminan diagnosticando más bien por el laboratorio, y aquí recojo lo que dijo el doctor Torres respecto a que tiene que haber una unidad de diagnóstico, un cuadro clínico compatible que nos haga hacer un seguimiento con el laboratorio. Así que, ojo, y esto también es parte del análisis que estamos haciendo. Hay muchos cuadros que se terminan interpretando como PIMS y que no tienen compromiso hemodinámico, no tienen un compromiso clínico tan significativo, así que eso es parte de las cosas que tenemos que ir limpiando. Y nos falta analizar en detalle los datos. Nosotros estamos haciendo un multicéntrico con la participación de varias de las unidades de Chile, más de 11 unidades ya han logrado sus aprobaciones con el Comité de Ética y están mandándonos nuestros datos, y ya hemos reunido más de 100 pacientes que nos han dado las fichas con la caracterización del cuadro clínico y evolución, pero todavía estamos en una etapa inicial de análisis de datos. Finalmente, a pesar del mayor impacto de lo que inicialmente pensábamos, por el efecto de lo que ha sido esta patología nueva, este cuadro del PIMS, siguen siendo infrecuentes los cuadros graves por COVID-19 a nivel global. La mortalidad es relativamente baja. Si uno compara con un año normal, claramente hemos tenido muchos pacientes graves si lo vemos desde un punto de vista del intensivo. Pero es súper importante quedarnos con que hay que sospechar en estos pacientes que tienen un cuadro clínico compatible, fiebre, trastornos gastrointestinales o síntomas gastrointestinales, exantema, cosas que nos hagan pensar en este cuadro, juntar la clínica y apoyarla con exámenes. Esto es una unidad, no solamente el laboratorio el que hace el diagnóstico. Y aquí estoy de acuerdo a hacer un seguimiento de sospecha precoz ante deterioro clínico para trasladarlos a unas unidades críticas y tomar las medidas de soporte o terapéuticas que correspondan. Se aprende mucho más cuando se colabora más, y aquí recojo la importancia del trabajo en equipo, el hecho de comunicarnos con otros centros, con especialistas de nuestros mismos hospitales y otros hospitales, ha hecho que aprendamos un montón respecto a esta patología que nos sigue enseñando cada día y nos incentiva a seguir estudiando. Y es súper importante que podamos contar con experiencias nacionales de todos los ámbitos respecto a la evolución del COVID-19 en niños. Por último, quiero agradecer a los que colaboran día a día con la elaboración del informe, que es la doctora Adriana Dietes, que es la vicepresidenta de la rama, la jefa Van Buren, la doctora Adriana Egner del Sotero del Río, Franco Díaz, que nos ayuda con la recopilación de datos y análisis, que entre los 4 participamos en este multicéntrico, y a todos los miembros de la rama de intensivo que se esmeran en contestarnos los datos todos los días para poder contarles un poquitito de lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cheu y doctor Torres, por sus presentaciones. Queremos agradecerle a todos nuestros expositores por la participación del día de hoy, y vamos a dejar unos minutos para responder algunas consultas que han surgido desde la audiencia.
Primero, una pregunta dirigida a Silvina. Dice así, ¿cuáles son las comorbilidades que se han visto que prevalecen en los pacientes que han fallecido por COVID-19? ¿Tienen algún registro en EpiVigila sobre estas comorbilidades? Bien, voy a responder sin video. Muy interesante pregunta, eso me despierta a seguir ahondando en el cruce de variables que existen. Lo que sí puedo hacer rápidamente mientras hacían la exposición, descarga de base de datos y poder, pues si puedo responder algo la pregunta. De los 39 fallecidos que tenemos en EpiVigila, 21 tienen diagnóstico COVID-19. Es decir, dentro de la descripción que hacen de el fallecimiento aparece la palabra COVID-19, o sea, cardiopatía congénita COVID-19, COVID-19 virus identificado, falla multiorgánica, síndrome de distrés respiratorio agudo grave, COVID-19, neumonía COVID-19, falla multiorgánica, esos son los diagnósticos que aparecen. Si de los 39 fallecidos, alguno tenía comorbilidad, puedo hacer el cruce y le comentaba a Anita, que es la moderadora de Hospital Digital, que podemos rescatar todas las preguntas, si alguna no se responde ahora en el panel, rescatar todas las preguntas, hacer un documento, responderlas y poder publicarlo para que queden todo respondido. Así que puedo comprometerme a hacer ese pequeño cruce. Y los otros 18 fallecidos, que no aparece la palabra COVID-19, son otras causas y que probablemente, dado que nosotros no tenemos acceso a la ficha clínica, sino que vemos el registro administrativo del EpiVigila, aparecen diagnósticos como asfixia por inmersión, herida por arma de fuego, hipertensión endocraniana, paro cardiorrespiratorio, penetrante abdominal. Eso es lo que puedo responder a esa pregunta. Perfecto, muchas gracias, Silvina. Consulta para el doctor Arauz. ¿Se va a hacer alguna publicación oficial de epidemiología COVID en niños? Sí, de todas maneras. Como les dije al principio, estamos empezando como de alguna manera, recopilar la información relevante de los grupos especiales y nos falta un poco todavía de análisis más fino. Por ahí vi preguntas de factores de riesgo. La idea es tratar de buscar dentro de toda la base de datos que tenemos si podemos hacer un caso y control formal. Entonces, eso nos ha demorado un poco la publicación. Lamentablemente la información en EpiVigila, como es de vigilancia y el objetivo fundamental es capturar el caso, tampoco es tan fina en comorbilidades, y de hecho, si uno compara las prevalencias así generales, no necesariamente en niños, de comorbilidades que tenemos en la cohorte de personas con COVID notificados en EpiVigila, comparado con datos de la Encuesta Nacional de Salud, claramente hay una subnotificación de comorbilidades. Entonces hay un tema ahí que tenemos que limpiar. Pero sí, se va a publicar luego. De hecho, está escrito y faltan algunos detalles. Súper, muchas gracias. Consulta para la doctora Pacheco. En relación a los operativos por búsqueda activa en residencias sanitarias en niños, ¿cada cuánto se están realizando estas búsquedas activas? Bueno, en general la recomendación es que se hagan al menos cada 2 semanas, cada una de las comunas y de las regiones, de acuerdo al número de este tipo de residencias que tienen, planifica los operativos. La idea es que se vayan haciendo un barrido, cosa de que todas las residencias de la comuna o de la región estén al menos con un operativo al mes, pero se recomienda cada 15 días, no menos de eso. Doctora, y a su criterio, ¿cuáles serían las principales fortalezas y debilidades del plan de testeo, trazabilidad y aislamiento? A mi juicio, y acá es más en lo personal que como funcionaria del Ministerio de Salud, aunque yo creo que es algo en lo que vamos a estar de acuerdo todos, claramente la implementación de la estrategia como tal, y fuerte, porque si bien se estaba haciendo antes, pero no en el mismo sentido con que se está haciendo ahora, fue tardía.
y esa es la principal debilidad, que todavía estamos pagando los costos. Pero en cuanto a fortaleza, sí o sí creo que la coordinación en lo operativo de los equipos, que ha generado que se trabaje en conjunto los servicios de salud, la Seremi y los centros de salud de atención primaria, es una fortaleza total. Hay un acompañamiento y un fortalecimiento de los equipos al nivel regional, lo que finalmente hace es que llevemos la salud pública y la epidemiología al terreno, más allá del escritorio. Eso creo que es uno de los principales fortalezas de hoy. El poder levantar las necesidades del nivel local al nivel de las autoridades en esta mesa situacional que nosotros tenemos todas las semanas, que hay objetivos establecidos, acciones para conseguir esos objetivos y metas claras para las comunas y las regiones, y que finalmente lo que estamos haciendo es un trabajo en equipo. De las debilidades, aparte de la que ya mencioné, de que la implementación fue tardía, creo que es un proceso dinámico y de aprendizaje constante, por ende vamos todas las semanas aprendiendo cosas nuevas y viviendo distintos procesos, tanto críticos como de aprendizaje. Principalmente, y la segunda debilidad más fuerte que encuentro después de la tardía implementación, es la baja conexión que hay entre lo estratégico y lo técnico, la expertise, con lo de la planificación operativa de las acciones. Las decisiones que se toman en los altos niveles no siempre van en concordancia con lo que se puede hacer en lo operativo, y eso genera un alto estrés en los equipos técnicos y el no poder conseguir los objetivos que se plantean. La centralización de las decisiones también es una debilidad, y esperamos y estamos haciendo cada vez más gestiones para lograr que la toma de decisión sea más descentralizada y acorde a la realidad local. Hay un limitado enfoque o adecuación territorial para cada una de las distintas realidades en el territorio chileno. Y por último, otra debilidad es el poner de nuevo al centro la pandemia, y que es el que día a día tenemos cerca de 1000 personas infectadas con coronavirus que tenemos que trazar y aislar, y que si no seguimos con ese foco de que no se nos pueden estar contagiando 1000 personas diarias y disminuir esos números, probablemente vamos a estar muchos meses más con esta pandemia casi ya endémica. Eso. Muchas gracias, doctora. Pregunta para el doctor Torres, dice, ¿cómo lo están haciendo con los PIMS que cumplen criterios clínicos pero con serología de PCR negativa para la notificación? Sí, gracias por la pregunta. Solo quería complementar algo muy puntual, quizás no del tema, pero respecto a trazabilidad, testeo de trazabilidad y aislamiento, y como esto es un tema pediátrico también relevante, es ver qué es lo que es empezar también a tener más claro, a conversar y a discutir cómo lo vamos a hacer respecto al TTA a nivel de comunidad escolar, cuando llegue el momento eventual, ¿no es cierto?, de la apertura o no de los colegios, porque también es un desafío que es importante, porque una comunidad escolar es como casi una mini ciudad, ¿no es cierto?, una mini comuna al respecto. Sobre los PIMS y las definiciones, ¿no es cierto?, uno de los elementos de la definición es que deban tener ya sea un examen de PCR, de serología o el antecedente del contacto, y en el caso de que los dos primeros, PCR y serología, por ejemplo, sean negativos, la clínica, el antecedente de contacto, y no está todavía el estudio serológico, no está resuelto ese punto, tiene que hacer un tratamiento, y hemos hecho un manejo en base a la definición clínica. Nos ha pasado, ¿no es cierto?, de niños que pueden ingresar con una PCR negativa, pero que se hace el manejo porque cumplen los criterios, vienen choqueados, obviamente ahí no hay que esperar los exámenes para actuar, y en definitiva después retrospectivamente podemos ver que efectivamente tenía una serología que era positiva. Lo importante es afinar bien los criterios y los elementos diagnósticos para no, como decía el doctor Cheu, también la doctora Tapia, para no sobrediagnosticar de que cualquier cosa puede ser un PIMS. Pero para resumir la respuesta, si hay elementos clínicos evidentes, la clínica manda, ¿no es cierto?, y pediremos y esperaremos los resultados en la medida que vayan llegando después en relación a SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. Una última consulta para el doctor Cheu. Dice, ¿el motivo de fallecimiento en niños sanos se ha relacionado más al PIMS o a un distrés respiratorio progresivo?
La verdad que no hemos tenido fallecimientos en niños estrictamente sanos, puede que algún caso, pero ha sido más bien anecdótico eso, y ha sido relacionado fundamentalmente con cuadros más inflamatorios que la falla respiratoria. Si bien hemos tenido pacientes que han tenido falla respiratoria y distrés respiratorio, han estado en el contexto también de un cuadro inflamatorio sistémico, PIMS grave, algunos con disfunción circulatoria, necesidad de droga vasoactiva. Así que probablemente cuando terminemos de hacer los análisis, la mortalidad o la mayor morbimortalidad en niños, dentro de lo anecdótico que es a la evolución general, pero en esos casos está más relacionada con el PIMS que con el compromiso respiratorio, de todas maneras. Súper, muchas gracias. Entonces con eso damos por concluido esta fase de preguntas en vivo. Como dijo Silvina, vamos a hacer una recopilación de todas las dudas y van a ser respondidas cuando el video sea subido a la red social de Hospital Digital en YouTube. Quiero dejarlos invitados entonces a que puedan revisar esta plataforma de YouTube y ahí van a encontrar muchos videos relacionados con el COVID-19 y también con otros temas.